oposición debería hacer es organizarse a lo interno. Ese diálogo que tanto exigen con Nicolás Maduro deberían de darlo entre ellos para poder ofrecerle al país realmente una alternativa y una opción creíble. Lo he dicho varias veces, el tema no se trata solamente de escoger un candidato, hay que construir un candidato que tenga realmente la capacidad de ofrecerle al país no solamente un plan, una salida, sino capaz de producir un cambio en el chavismo y capaz de ganarle al chavismo. No es una tarea fácil, creo que van tarde, ya de alguna forma el oficialismo se está preparando para el 2024 y todavía vemos las peleas internas, yo creo que ya van más de 30 candidatos, 30 aspiraciones, que todas son legítimas, pero tienen que entender que en este momento hay que dejar las apetencias personales y pensar en el país. Sigue siendo responsabilidad, el tema de la unidad sigue siendo responsabilidad estrictamente de los líderes de oposición. Indistintamente con quién se reúne el gobierno o las acciones que el gobierno haga, es un deber de la oposición entenderse entre ellos y marcar una ruta creíble y una estrategia real para poder convertirse en una opción para el 2020. El 21 de noviembre quedó demostrado que la oposición solamente es una fuerza capaz de ganarle al chavismo si van todos unidos. Entonces tienen que dejar de lado ese infantilismo de ver quién es menos corrupto, quién es más corrupto, quién es más santo, cuando yo creo que en este momento la clase política venezolana no tiene ningún intocable. Hay que prepararse y construir un candidato. Yo lo decía el otro día en una entrevista, hay que construir ese Patricio Aylwin que procuró o que empujó ese cambio después del referéndum en la dictadura chilena. No se trata, te repito, de elegir, de ir a una primaria y decir, bueno, el candidato va a ser Pedro Pérez o María o Juana. Es construir un candidato que tenga los credenciales, que le garantice incluso al chavismo una transición, porque de alguna forma tenemos que entender que el problema tampoco es ganar una elección, el problema es gobernar este país. Frente a una salida de Nicolás Maduro, tenemos que pasearnos por el escenario de cómo será Venezuela al otro día sin el chavismo. Entonces tiene que ser un candidato o una candidata que tenga la capacidad realmente de aglutinar al país y la capacidad de producir el cambio, pero no nada más de producir el cambio, la capacidad de gobernar frente a ese cambio y que no vayamos a entrar en una espiral de gobiernos fracasados como lo está sucediendo ahorita en Perú o como sucedió en la época de los 90 en Argentina, que prácticamente en un año tenían 2 y 3 presidentes.